Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Juan Diego Umpierres, un gusto acompañarnos como cada tarde y también en la noche a través de Telesucesos y a las 6:30 tu punto de encuentro, de acercamiento, de sonrisas, de buenas entrevistas y sobre todo de la conducción de lo que siempre buscamos, despertar esa conciencia y activar la vida con fuerza, con compromiso, con ganas, con serenidad también, no todo acelerado, sino más bien este punto de suspiro, de relajarnos, de ponernos en contacto con la emoción, es lo que nos logra poner también en contacto con la vida. Redes sociales, Juan Diego Motiva, tanto en el Twitter como en el Facebook. Ahí está el enlace para que podamos estar 24 horas al día cerquita de tu corazón, para que des tus opiniones, para que también vengas acá al programa, a tu espacio donde puedes contar tu caso y hacer reflexión colectiva que seguro nos puede servir a todos nosotros. También Frente a la Vida, puedes ver todos los videos que colgamos en nuestro canal de Telesucesos en el Facebook. Ese va a ser siempre nuestro encuentro para servir directo a tu corazón. Hoy me siento honrado, tenemos un Skype desde la ciudad de Miami con una mujer valiente, con una mujer de un peso importante dentro del periodismo en Venezuela, pero que hoy se encuentra viviendo en Miami, una escritora extraordinaria, porque también vamos a abordar un par de libros maravillosos. Hoy nos acompaña Marianela Lavó. Me hace muy feliz que estés aquí, Marianela. Bienvenida a Frente a la Vida. ¿Cómo te sientes? Gracias, me siento bien, me siento contenta, complacida de poder conversar contigo y con todos tus seguidores. Gracias, Marilena. Bueno, tengo que empezar por lo que fue la conducción de ese programa de Impacto en Venezuela, Grado 33, muchos años en la pantalla, en un canal como Globovisión, un canal también, que fue eje de todo este proceso político que estamos viviendo. ¿Qué se siente ver ahora la historia fuera de la pantalla? Tú que tuviste el coraje de narrarla, escribirla desde un programa tan polémico. Bueno, yo voy a ser un poco quizá egoísta con esta respuesta. Yo lo que siento es, en lo personal, mucha satisfacción, mucho agradecimiento de haber podido tener la oportunidad de trabajar y de hacer todo lo que estaba en mis manos, lo posible y lo imposible, por cumplir un rol necesario en un momento difícil. Un rol de no solamente informar, sino tratar de encauzar un poco y de hacer prospección de ese día a día tan comprometido que vivimos a partir del año 99. Yo me siento satisfecha de haber estado 16 años ininterrumpidamente al aire, haciendo lo que yo consideré que tenía que hacer y respetando el derecho que todos teníamos o tenemos de estar bien informados. ¿Cómo lo veo ahora? Bueno, lo veo con un ojo quizá crítico, pero también con conocimiento de causa. Habiendo estado adentro, hablando de lo que pasaba afuera, cuando estoy afuera puedo comprender perfectamente lo que está pasando adentro por el cambio de las condiciones que ha habido en Venezuela y que fue precisamente el gran motivo de lucha de todos los que estábamos ahí. El motivo de lucha era tratar de mantener las condiciones mínimas indispensables para poder seguir haciendo el trabajo, ¿no? Y no se pudo. En mi caso yo consideré que no se podía, por eso me fui. Entonces yo veo lo que ocurre y sí me lleno de tristeza, me lleno de desconsuelo, pero por otro lado siento
satisfacción de haber podido hacer todo lo que estaba en mis manos cuando me correspondió. Bueno, pero hay una cantidad de periodistas como tú que asumieron esa bandera del coraje, de la responsabilidad, del buen ejercicio. Cuando saca las estadísticas, muchos partieron. Y por eso te pregunto, ese sentir que se convoca desde la tristeza, ¿qué reflejo te da ver este país como lo estás viviendo? También desde tu óptica como periodista, ¿qué está sucediendo ahorita en Venezuela desde el capítulo de una prensa libre, no libre? ¿Cómo lo ves desde afuera, ahora que no estás dentro del tsunami, por decírtelo? Bueno, Juan Diego, lo que uno puede ver desde afuera es cómo en tan poco tiempo, en apenas 2 años, cómo en 2 años la situación puede empeorar. Yo me vine por unas razones muy obvias para todo profesional del periodismo, que no son otras que la imposibilidad de poder ejercer la libertad de expresión. Yo me vine por eso, pero en 2 años tú puedes ver desde afuera cómo eso que pareciera que no le cabe un peor escenario. Siempre hay un peor escenario. Siempre hay uno, ¿no? Y lo estamos viendo. Estamos viéndolo. Estamos viendo ya una convivencia bochornosa. Estamos viendo más autocensura. Estamos viendo unos pocos paladines que hacen lo que pueden por conservar un espacio desde donde poder hacer opinión periodística, opinión pública, opinión política. Y te digo, en 2 años el cambio es dramático, pero al mismo tiempo estar afuera te da la posibilidad de abrir otros canales, de poder transmitir un mensaje a través de otros medios, de hacer un impacto fuera del país, de sumar, de ampliar, de que te escuchen. Aquí en la ciudad de Miami yo me he convertido en una especie de analista político, que no lo soy, aunque haya estudiado ciencia política también y todo lo que tú quieras, pero yo no soy un analista, soy una periodista que vivió, que fue testigo de excepción de todo lo que ha pasado, y bueno, aquí yo sigo haciendo mi labor y mi aporte desde allí, desde lo que yo pueda ayudar como entrevistada en todos los canales que hay aquí que se preocupan por la situación venezolana, que cada vez que pasa algo me llaman y me dicen ven y ayúdanos a comprender lo que está pasando, ven y ayúdanos a explicarle al mundo qué es lo que ocurre en Venezuela y por qué ocurre. De manera que no es que uno emigra y se deslastra, no es que uno emigra y se desvincula. Yo debo decirte que en mi caso particular no, y aunque suene feo, en mi caso particular, yo no vine para estar de cuerpo presente aquí con mi energía allá. Yo no vine para eso. Yo vine a hacer un capítulo nuevo. Y si en ese capítulo nuevo de mi vida personal y de mi vida profesional yo tengo la oportunidad y las herramientas de aportar, yo lo hago sin ningún problema. Es más que es mi deber. Así Pero te quiero decir es que yo no vine aquí para lamentarme de no estar allá. Yo no vine aquí para levantarme todos los días como si estuviera allá. Yo asumí un cambio y los cambios son para cambiar, aunque suene redundante. Los cambios no son para viajar con una maleta, venir y abrir la maleta en otro sitio y encontrar que adentro tienes lo mismo. Yo no vine para eso. En la próxima parte, Marlena, voy a hablar desde el exilio, o sea, qué se siente romper los referentes, qué se siente romper una historia, a pesar que yo creo, como tú, que los cambios cuando se ejercen con voluntad son para bien, pero muchos también compatriotas ecuatorianos que viven afuera, que han tenido que salir, un poco que nos lleves la reflexión de lo difícil que es estar fuera de nuestro patio, fuera de nuestra patria, por más que nos adopten en otros países con amor, como a mí me adopta el Ecuador, ver la reflexión tuya desde el exilio, y sobre todo quiero preguntarte cómo ves esta Latinoamérica ahora que aparentemente empieza a desafiar ciertos cambios. Hoy conversamos con Marielena Lavoz, ella es periodista, una mujer de un coraje impactante en mi país y ahora en el mundo, y también vamos a afrontarla desde su lado de la escritura y su buena pluma aquí, frente a la vida.
Regresamos frente a la vida, hoy conversando con la periodista Marianela Lavoe, escritora también, y hablando un poco de la visión que tiene desde el exilio. Te había preguntado, ¿cómo ves desde el exilio, desde afuera, no solamente Venezuela, sino esta Latinoamérica? ¿Qué análisis puedes ver frente a los acontecimientos? ¿Hacia dónde vamos a girar? ¿Ves con optimismo lo que puede venir en estos próximos días? Bueno, mira, Juan Diego, yo lo que estoy viendo a nivel internacional no es una crisis económica, que la hay, una crisis política, que la hay, una lucha intestinal por el poder que existe, pero más allá de eso, cuando tú te pones a tratar de encontrar en qué se unen la situación, por ejemplo, en la Franja de Gaza, por citar un ejemplo, con Argentina, con Colombia, con España, con Estados Unidos, ¿en qué se unen con esta campaña electoral que estamos viendo aquí en Estados Unidos que tiene a muchos en shock? ¿En qué se unen? ¿Cuál es el común denominador de todo eso? Yo, en lo personal, concluyo en que estamos en una crisis importantísima de valores y de principios. Estamos en una crisis espiritual y emocional muy grande. Estamos en una crisis donde no entendemos que más que seres humanos, que todos somos seres espirituales. Y yo creo que ahí es donde está la gran clave de todo lo que está pasando. Todas las crisis que acabo de mencionar tienen distintas razones y tú puedes decir esto, lo otro, el petróleo, el barril, el dólar, el euro, lo que tú quieras. El hambre, la pobreza, la no distribución equitativa de la riqueza, todo lo que tú quieras. Pero todo esto parte del no reconocimiento y del no honrar lo que somos como seres espirituales y no como seres humanos. Entonces, aunque suene un poco loco o quizá un poco generalizado, yo estoy convencida de que es así. Yo estoy convencida de que es así. ¿Y qué sientes que se nos descosió? O sea, ¿por qué esa falta de estructura que nos llevó fuera de principios, de valores, está siendo síntoma ahorita? Yo comparto lo que tú dices. Yo creo que estas sociedades están hablando desde un síntoma muy enfermo donde se hace eco a través de una cantidad de procesos. ¿Qué se nos fue para poder saber dónde podemos suturar para rescatar esta nueva sociedad? Yo creo que estamos en un momento histórico donde la institucionalización de la fe y de la parte espiritual dejó de ser funcional. Todas las iglesias, la católica, la cristiana, la copta, la hebrea, la que tú quieras, todas han cumplido un rol importantísimo. Pero hoy, el día de hoy, yo creo que la realidad está mostrando que la gente está preocupada y ocupándose de su espiritualidad y de buscar respuestas donde ciertas estructuras han dejado de ser funcionales, han dejado de estar casadas con la realidad de estos tiempos que están corriendo. Entonces, yo creo que ante eso todos tenemos la capacidad de reaccionar y de hacer algo y de responder y de Ahora, ¿tú no sientes también que quizás ese vacío que ha generado las religiones fundamentales que han regido los principios de la humanidad, también cuando eso ha caído, no se presta que los charlatanes también entren a jugar dentro de esto? Producto del vacío existencial que tenemos, cualquier proceso, cualquier idea quizás pueda hacer eco y muchas veces la consecuencia nos deriva en este mundo que aparentemente está en la búsqueda espiritual, pero su síntoma sigue siendo el extravío humano. Sí, claro, como en todo, Juan Diego, como en todo tú vas a encontrar los pedacitos de los espejuelos que brillan, como en todo. Pero yo estoy convencida de que todos tenemos la capacidad y sobre todo el libre albedrío para interpretar y decidir y saber intuitivamente y espiritualmente qué es lo correcto. Yo creo que todos sabemos eso. Y tú te asombrarías, y cualquier persona que de pronto nos esté viendo en este momento y diga, pero estos tipos, ¿qué les pasa? Periodistas, estoy hablando de esto, pero qué loco. Yo invito
a cualquier persona que tenga una primera reacción de ese tipo a que converse e intercambie. Todo está más cerca de lo que nos podemos imaginar. Así es. Todo está al lado, todos tenemos una historia que contar en relación a eso. Lo que pasa es que no nos hacemos caso, creemos que son casualidades, creemos que son cosas pintorescas y resulta que no, resulta que estamos en un tiempo donde tenemos que prestar atención a estas cosas porque es lo que va a hacer la diferencia y es precisamente lo que se nos está pidiendo que hagamos. A gritos, a gritos. Voy en la próxima parte, María Elena, para cerrar el programa. Quiero hablar de tu pluma, quiero hablar de la escritora, quiero hablar de La Habana sin tacones, un maravilloso libro que vale la pena también ponerlo en reflexión. Hoy conversamos con María Elena Lavoe. Ella es periodista, escritora venezolana, vive en la ciudad de Miami, pero una mujer de coraje, bueno, que ha asumido esto, el reflejo de un periodismo valiente y decir las cosas con ese grado también de espiritualidad que ella tiene. Hoy aquí, Frente a la Vida. Estamos Frente a la Vida, un honor tener a María Elena Lavoe aquí en el programa desde la ciudad de Miami. Quiero abordar contigo el tema literario, ¿no? Empezaría con Habana sin tacones. Bueno, La Habana sin tacones es un libro de crónicas de un viaje que hice a Cuba cuando en Venezuela el gobierno se encargó de prometer que hacia allá, hacia ese modelo, era que estaba dirigiendo sus políticas. El mar de la felicidad. El prometido mar de la felicidad cubano, exactamente. Y yo decidí ir a mirar antes de hablar. A mí me gusta hablar con propiedad. Entonces me fui a Cuba a mirar cómo vivía la gente después de 50 años de revolución. Y cuando regresé a Venezuela, escribí ese libro para contarle a mis venezolanos la historia de una maestra de escuela, la historia de un chofer de taxi, la historia de un guía turístico y la historia de sus vidas luego de 50 años de revolución. Ese es el libro La Habana sin tacones. ¿Y qué biopsia sacaste? ¿Cuál fue el resultado de esa biopsia? Bueno, ese libro hasta disfrazado, camuflado, llegó a Cuba. Me mandaron fotos de eso. Ese libro fue leído por el gobierno venezolano. Nunca fue prohibido, pero el mensaje llegó a muchísimas personas. También hizo que mucha gente fuera a Cuba, debo decirlo, movida por la curiosidad, pero todas esas personas al regresar también se convirtieron en factores multiplicadores de un mensaje imprescindible en Venezuela. ¿Sirvió o no sirvió? Yo creo que sí sirvió. Sirvió para mostrarle a muchos que no tienen la posibilidad de viajar y a muchos que no creían lo que todos sabíamos por mera información general. Y cumplió una misión. Ese libro comienza con un relato cuando estoy subiendo del aeropuerto hacia la ciudad. Luego ahora me planteo, después de 6 años de haber escrito ese libro, he regresado a Caracas desde Miami y viajé Miami, Caracas, Miami. El regreso de Caracas a Miami, 6 años después de aquel regreso de Cuba a Caracas, me ha dejado la misma sensación. Es decir, el desconsuelo, el desasosiego, la realidad que vi en Cuba en 2010 es casi la repetición de algo que vi en Caracas ahora en 2016. Tú sabes que a uno lo abordan mucho como venezolano y siempre nos preguntan, es que a veces sentimos que vamos hacia Venezuela. Yo digo, no se crean esa, porque lo de Venezuela creo que después de Cuba es inédito. Pero increíble lo que estás diciendo. Yo este año tengo que volver a hacer la gira en mi país, pero eso palpa cuando llegas a esa Venezuela, el grado de deterioro, porque a veces que uno habla de esto y no se lo creen, dice, tú estás exagerando, eso no puede ser así, tú que lo acabas de vivir, eso está pasando realmente cuando vemos esas colas, cuando vemos esa tragedia, cuando vemos un sistema de salud agobiado. ¿Esa es la Venezuela de nuestros tiempos, María Elena? Claro que sí, claro que está pasando. Te estoy contando que yo hace apenas 2 años vine
de Venezuela acá. Y cuando acabo de regresar hace 2 meses, fui al supermercado y, bueno, la sensación fue terrible. Tener que poner una huella digital en una máquina para comprar lo que Increíble. a ti te dé la gana. Mejor dicho, lo que encuentres. Claro. Que no hay. En 2 años, el deterioro ha sido brutal. Yo he salido de mi casa a las 7 de la noche a una entrevista y, bueno, aterrada, porque yo vivo bueno, mi casa de Caracas está en una montaña y al comenzar a bajar, eso parecía una cueva. No existe Nadie en la calle. el alumbrado público en muchas zonas. No estoy diciendo que todo, pero en muchas zonas no existe. Entonces, no es una fábula, no es un cuento. Es que Venezuela se está muriendo. Así es. Es que Venezuela, yo dije, hace 2 años dije, Venezuela es mujer y está en trabajo de parto y el parto duele y a veces demora mucho, pero cuando se alumbra una vida. Esa era la imagen que yo tenía en mi cabeza hace 2 años cuando me vine. Pero es que esto ya es un parto eterno. Pero tiene que parir. No hay nada eterno. Yo quisiera cerrar el programa, María Elena, con la visión optimista que puedas tener frente a ese parto que puede venir y sobre todo el propósito de que esta sociedad nueva, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, tenga una adultez, tenga un criterio y una responsabilidad de conciencia país más elevada para poder entender que somos más que un barril de petróleo. Bueno, pues mira, como toda moneda, siempre hay otra cara, ¿no? Yo estoy absolutamente orgullosa de la generación que sigue a la nuestra, que es la que se equivocó, por cierto. Nuestra generación se equivocó. Hizo muchas cosas valiosas, pero se equivocó. La generación que sigue a la nuestra es una generación que ha nacido en medio de este caos y que sin embargo trae una sabiduría impresionante. Claro, tus hijos, mis hijos, esos son. Muy orgullosa estoy de la manera como esta generación se abre paso con una conciencia social, moral, espiritual única. Es impresionante la lucha y la claridad con la que están marcando su ruta. Es realmente impresionante. Y a eso es a lo que hay que apostarle. Y como dices tú, es así. No hay nada eterno. Y yo sé que estos nuevos brillantes que tenemos, que han comprendido perfectamente que el petróleo no lo es todo. De hecho, toda esta situación ha venido con el registro de la mayor riqueza histórica que ha tenido Venezuela, y es paradójicamente el momento en el que hemos hecho la peor crisis. De manera que ellos lo tienen muy claro y lo han demostrado. Así que yo los aplaudo todos los días. En mi vida los aplaudo todos los días. Rezo y pido para que se les haga corto ese camino que yo sé que van a conquistar sin ninguna duda. Amén. Más tarde o más temprano, pero lo van a hacer. Amén, y que lo podamos ver tú y yo. Yo me siento muy feliz de haberte tenido hoy, María Elena. Ojalá podamos repetirlo. Tienes otro libro también maravilloso que habla sobre el maltrato, que es un tema que podemos abordar en un programa complejo, el maltrato hacia la mujer. Pero gracias por tu coraje, gracias por tu sonrisa, gracias por tu análisis y entender, bueno, que las sociedades pasan por trámites complejos como los procesos en la vida, pero que ese parto que duele siempre llega a la luz y como siempre le digo, la vida duele, pero siempre compensa. Hoy conversamos con la periodista, analista también y escritora Marianela Lavoe desde Miami. Si la sonrisa y la conciencia llegó a tu corazón, seguimos sumando. Hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables.
El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.